¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Como le hemos comentado recientemente, la cantidad de artículos que aparecen sobre el estudio de la efectividad de las vacunas, la efectividad de los tratamientos para la enfermedad severa, etcétera, etcétera, son cada vez más. Pasa el tiempo, la gente va recibiendo las vacunas, pasa el tiempo desde que reciben las vacunas y por estas fechas empezamos a ver las consecuencias. Es lógico que se acumulen este tipo de trabajos. Y bueno, no bastaría toda la semana para platicarle en detalle lo que está pasando en favor nuestro en lo que a la investigación contra COVID-19 se refiere. Pero bueno, vamos a, por el día de hoy, mañana regresamos al asunto de qué tan efectivas son las vacunas. Vamos a hablar de Coronavac. Acabamos de hablar de Sputnik V y hablamos de nuevo de Coronavac el día de mañana por solicitud suya, pero vamos a presentarle algo de investigación de frontera sobre coronavirus que dentro de poco podría permitir el desarrollo de una familia completamente diferente de vacunas, muy fáciles de construir, muy fáciles de almacenar, muy fáciles de distribuir y muy fáciles de aplicar. Desde que arrancó la pandemia, varios grupos de investigación se han abocado al desarrollo de vacunas utilizando toda clase de tecnologías nuevas. Se utilizan tecnologías nuevas por dos motivos. Uno, porque las tecnologías viejas sabemos que tienen limitaciones. Sabemos que con las técnicas clásicas, sin modificación, sin ajustes, no se puede hacer una vacuna efectiva contra coronavirus. Por otro lado, el desarrollo de nuevas tecnologías para vacunación nos va a permitir avanzar mucho en otros campos que no sean la lucha contra COVID-19. Por ejemplo, el desarrollo de nuevos tipos de vacunas podría servir para desarrollar nuevos tratamientos contra el cáncer, nuevas terapias genéticas que permitan corregir defectos y mejorar, incluso salvar la vida de millones de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos motivos por los cuales varios equipos de investigación empezaron a buscar caminos alternativos para el desarrollo de vacunas y no los caminos clásicos. Y a lo largo de la pandemia, las circunstancias económicas, sociales, políticas, etcétera, han ido limitando el acceso a los recursos económicos y de otro tipo que necesitan muchos equipos para trabajar. Es por eso que se han ido quedando en el camino varios proyectos de vacunación que siguen activos en muchos casos, pero van despacito por la cantidad de recursos que hay en el mundo para investigar, por ejemplo, las vacunas de las que hemos hablado, que se pone usted un parchecito en la piel y esa es la vacuna. Allí viene el principio de la vacuna. Se sigue trabajando con la vacuna de Pittsburgh, pero muy despacito. Solamente hay un equipo de investigación trabajando sobre esto. Hay otros equipos en otras partes del mundo que de plano dejaron la investigación porque no tenían dinero para trabajar. Y es verdaderamente triste. Esta última etapa de la lucha contra COVID-19 está revelando muchas deficiencias en la estructura de la sociedad mundial que bien debemos contemplar con mucho cuidado si queremos pasar al siglo XXII de una manera razonable. Vamos a necesitar mucho de las ciencias sociales, de diseñar una nueva sociedad, si queremos tener un mundo viable y decente para el siglo XXII. Sí se puede, pero bueno, vamos a tener que empezar a tener ganas de cambiar la estructura de la sociedad. A lo largo de estos últimos meses de la lucha contra COVID-19 ha empezado a verse, por ejemplo, la enorme ambición comercial que hay detrás del desarrollo de vacunas y tratamientos contra COVID-19, cómo eso ha limitado de muchas maneras diferentes la distribución de la vacuna. Se bloquean, no hay dinero para el desarrollo de nuevas vacunas, no se permite que las vacunas sean fabricadas por cualquiera que tenga la capacidad para hacerlo por cuestiones de derechos de autor y todo esto.
los mecanismos de distribución también están agarrados férreamente por ciertos grupos que solamente le permiten a cierto tipo de vacunas dispersarse por el mundo. Ya se imaginarán. Es por eso que muchas de las vacunas interesantes experimentales que hemos mencionado no han rendido fruto todavía. Lo bueno es que hay muchos grupos de investigación que siguen buscando nuevas alternativas para desarrollar vacunas que nos permitan defendernos mejor de las enfermedades que ya conocemos y anticiparnos a enfermedades que pudieran aparecer en el futuro. Un buen ejemplo acaba de ser publicado en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, el Proceedings of the National Academy of Sciences. Hemos platicado en muchas ocasiones de esta revista, que también ya tiene muchos añitos de existir, al igual que Cell, al igual que Nature, Science y muchas otras. Es una revista de gran prestigio. En un artículo que puede usted descargar libremente en el internet, completito con todo y dibujitos, publicado el 27 de julio de este año, este grupo de investigación, dirigido por Daniela Staccucini, Fenny Tang, caramba, otra vez mujeres dirigiendo trabajos de investigación interesantes. Qué curioso. Bueno, el caso es que este grupo de investigación está buscando, le digo, un camino diferente para entrenar al cuerpo contra SARS-CoV-2. Recuerde que una vacuna es un simulacro de enfermedad, es un simulacro molecular de un ataque, del ataque de una bacteria o un virus. Se simula el ataque y en el punto en donde se está simulando el ataque, usted pone ya, algún tipo de fragmento molecular que sea peculiar de aquella cosa contra la cual se quiere usted proteger. Ese fragmento molecular debe ser una proteína. Al cuerpo se le hace muy fácil desarrollar anticuerpos contra proteínas específicas. Entonces, si usted localiza una proteína que es muy peculiar de tal o cual cosa, por ejemplo de SARS-CoV-2, usted en una vacuna tiene que generar un simulacro de invasión y en el sitio del simulacro coloca usted una gran cantidad de las proteínas que son típicas de SARS-CoV-2. Llega al sistema de defensa a ver qué demonios está pasando, se topa con esta proteína rara y desarrolla una defensa. Ya hemos esquematizado cómo va este proceso, que es bastante elaboradito, e involucra a varios tipos de células diferentes, que al microscopio se ven más o menos iguales y por eso colectivamente se les llama glóbulos blancos. Bueno, ya sé que lo repito mucho, pero tenemos que considerar en este espacio, por un lado, que no tiene uno por qué andarse acordando de lo que hablamos hace 3 meses. 2, a lo mejor no ha podido o no ha querido escuchar los programas de hace 3 meses. Y 3, probablemente usted nos hace el honor de escucharnos por primera vez. Es importante, nos gusta explicar aquí todo, incluso la forma en la que trabajamos. Por eso me eché este rollo. Ahora vámonos al otro rollo. Resulta que muchas de las vacunas que se están utilizando ahorita contra SARS-CoV-2 utilizan, por ejemplo, ARN mensajero. Ahí sí le voy a pedir que vaya usted a escuchar todo el rollo de las vacunas de ARN mensajero en el pasado, si no lo ha oído antes. Usted mete nanoesferitas de grasa perfectamente inocuas para nuestro cuerpo, rellenas de una molécula de ARN mensajero. La ARN mensajero es una molécula que por su formato molecular puede ser leída por las fábricas moleculares de nuestras células que producen proteínas. La fórmula que viene grabada en el ARN mensajero es la fórmula de la proteína de pico de los coronavirus, que es la proteína que le da nombre a los coronavirus. Estos piquitos que se ven al microscopio electrónico están hechos de proteína de pico, y la proteína de pico es la que le permite al virus aferrarse a las células que va a atacar. Si se puede bloquear el funcionamiento de esta proteína, el virus no se puede aferrar a las células y no puede atacarlas. Entonces, usted mete estas nanoesferitas de ARN mensajero, las nanoesferitas se pegan a las células en la zona de la inyección, las células reciben ese ARN mensajero y se ponen a fabricar proteína de pico. Junto con la vacuna va una sustancia que produce una ligera irritación, el famoso agente coadyuvante,
esa irritación llama la atención del sistema inmune y se viene todo el rollo que le dije antes. Bueno, otra forma de hacerlo son con vacunas de adenovirus no replicantes. Los adenovirus son virus que producen enfermedades ligeras. Usted puede, además su estructura genética es bien conocida, le cambia usted los genes al virus para que no se pueda replicar. Si se mete en una célula no puede hacer que la célula fabrique copias del mismo virus. Le mete genes a este adenovirus que incluyen el ARN mensajero de la proteína de pico. El virus se pega a una célula, se mete dentro de la célula y mete el ARN mensajero que sirve para fabricar proteína de pico. La célula fabrica proteína de pico y tiene el mismo efecto. También hay por allí vacunas un poco más clásicas que utilizan una variedad desactivada de SARS-CoV-2. Mañana vamos a platicar de esto. Si mete usted un virus, se ve igualito, un virus normal, solo que este virus, si toca una célula, nada pasa, no produce enfermedad. Estas vacunas tienen su chiste, mañana lo comentamos. Estos son los tipos de vacunas que se utilizan. Y bueno, pues estas vacunas tienen varios problemas. Por ejemplo, hacerlas a gran escala es complicado. La tecnología es naturalmente compleja y además es una tecnología nueva que estamos apenas empezando a dominar, y eso genera muchas complicaciones en la línea de producción. Como es un tipo nuevo de vacuna, usted tiene que checar de una manera más estricta todo el proceso de producción para no meter la pata. Entonces tiene que meter varias etapas de verificación que eventualmente van a dejar de ser necesarias cuando desarrollemos la maestría suficiente para hacer la vacuna con confianza. Pero como estamos aprendiendo a fabricar estas vacunas y a fabricarlas a gran escala, que es un rollo completamente diferente, pues hay que irse con pies de plomo y estar viendo con lupa el proceso. Eso implica costo e implica retraso en la producción. Y muchas de estas vacunas requieren de una cadena de frío especial. Muchas de estas vacunas necesitan una temperatura realmente baja, una temperatura inferior a la del hielo seco, casi de 100 grados centígrados bajo cero, o rondando los 100 grados centígrados bajo cero, que no se puede conseguir con un refrigerador convencional. Entonces necesita usted aparatos especiales para meter la vacuna en el momento de producirla y hasta pocas horas antes de que se use. Y esto tiene unos problemas logísticos espantosos. No sabemos cuál es la respuesta de la gente vacunada a las variedades de SARS-CoV-2 que están apareciendo. Estamos aprendiéndolo también. Si estas vacunas fueran viejas, si esta tecnología ya tuviera algunos años con nosotros, tendríamos una mejor medida de qué tan efectivas son estas vacunas contra variantes de virus. SARS-CoV-2 no es el único virus que muta durante una epidemia. Cualquier virus que sea capaz de contagiarse fácilmente y de producir epidemias, muta. El proceso de fabricación de virus en el interior de las células afectadas no es muy efectivo, que digamos. No existen muchos verificadores moleculares que se aseguren que todas las 100,000 o más copias del virus que se pueden generar en una célula enferma van a estar bien hechos. Entonces eventualmente aparecen copias del virus que están mal hechas. Normalmente esas copias no hacen nada, es más, a veces ni funcionan, pero de vez en cuando, a esto se le llama evolución, aparece alguna copia mal hecha que accidentalmente es más infectiva que la variante original, y esa es la que se empieza a hacer popular. Entonces esto pasa con todos los virus. No sabemos cuál es la respuesta a largo plazo de estas vacunas contra esas variantes. Hasta el momento las cosas van bastante bien. Las vacunas siguen protegiendo contra la enfermedad grave de manera muy efectiva, incluso contra las variantes. Pero no sabemos cómo va a proseguir esto en el futuro. Bueno, considerando todo esto, no está de más buscarse alguna otra técnica que sea más fácil de implementar, más fácil de vigilar durante el proceso de vacunación, más fácil de distribuir por el mundo y también más fácil de aplicar. El aplicar las vacunas actuales requiere el sacar los frasquitos del ultracongelador,
hacer la mezcla de los principios de la vacuna con un líquido en el lugar donde va a aplicar usted la vacuna, y necesita usted hacerlo en condiciones estériles para no causar una infección a la persona a la que le va a poner la inyección, y necesita un montón de personas que sepan inyectar. Y no es fácil inyectar, aunque sea en el músculo, que es mucho más fácil inyectar en un músculo que en una arteria. Hay mucha gente que no sabe inyectar. Y eso puede generar un montón de problemas. Si la gente no sabe inyectar, puede producir algún daño, generalmente menor, alguna molestia, dolor y todo, pero puede producir daño. Una mala técnica de inyección no solamente va a asustar a la persona que recibe la inyección, sino a los que vienen detrás de la cola igual y se salen, pasa. Entonces necesita usted entrenar a la gente de una manera especial para poner la vacuna. Es un relajo. Bueno, este grupo de investigación está empezando a trabajar con una idea que se viene manejando desde hace tiempo. Los bacteriófagos son virus que solo infectan a bacterias. Usted continuamente tiene contacto con bacteriófagos que hay en el ambiente y no afectan a los seres humanos. No saben infectar seres humanos los bacteriófagos. Entonces, si usted pudiera utilizar de alguna manera los bacteriófagos como portadores del principio de una vacuna contra SARS-CoV-2, de arranque ya tiene usted la seguridad de que esa vacuna es muy improbable, casi imposible, que produzca efectos secundarios importantes. Porque los bacteriófagos, le digo, no producen efectos en el cuerpo humano y estamos en contacto con ellos frecuentemente y en unas cantidades bestiales. Por todos lados hay bacteriófagos atacando bacterias. Nada más en nuestro cuerpo hay 100 millones de bacterias en el tracto digestivo de una sola especie, el Escherichia coli. Y los virus que atacan a esas bacterias, pues ahí están continuamente. De hecho, a veces cuando uno de estos virus ataca a una bacteria, en lugar de hacer que la bacteria haga muchas copias del bacteriófago y se muera, llega a suceder que algún bacteriófago inyecta su material genético en la bacteria y el material genético se queda allí y se altera el comportamiento de la bacteria. Eso es lo que hace que algunas bacterias se vuelvan peligrosas. Por ejemplo, lo hemos comentado en otras ocasiones, la bacteria de la difteria es una enfermedad que ya prácticamente desapareció gracias a las vacunas y que antes mataba a los niños con rapidez y además era una enfermedad muy cruel. Mucha gente ni sabe, ni ha oído el nombre de la enfermedad. Bueno, gracias a las vacunas. Por si usted tiene alguna duda con respecto a si las vacunas en general sirven o no, busque la historia de la difteria. El croup también la llamaban, croup membranoso, creo. Bueno, el caso es que la bacteria de la difteria normalmente es inofensiva. Es hasta que es infectada por un virus, por un bacteriófago que le inyecta cierto tipo de material genético que la bacteria se vuelve loca y ataca. Y lo mismo pasa con la famosa Escherichia coli. La Escherichia coli no solamente es inofensiva, la necesitamos en nuestro tracto digestivo. Estamos aprendiendo qué tanto necesitamos de las bacterias correctas en nuestro tracto digestivo. Si usted cambia las bacterias de su tracto digestivo por tomar demasiados antibióticos, puede experimentar problemas de hipertensión, de obesidad, de depresión y de diabetes. Parece que el alterar la flora intestinal favorece el desarrollo de muchas enfermedades que nunca habíamos asociado en serio con el tracto digestivo. Bueno, el caso es que los bacteriófagos pueden alterar algunas Escherichia coli, volverlas locas y se vuelven peligrosas. Si la gente que tiene esa bacteria en el tracto digestivo tiene unos problemones tremendos, diarrea, fiebre muy alta y todo, y puede llegar a morir en algunos casos. Los bacteriófagos, por eso y por muchos otros motivos, los hemos estudiado de mil maneras diferentes. En Rusia se ha intentado desde hace años utilizarlos como una terapia alternativa a los antibióticos, con resultados mediocrones. No han podido desarrollar bacteriófagos que se le peguen de manera muy específica a bacterias malas, aunque eso podría cambiar en estos años gracias al desarrollo de nueva tecnología. La cosa es que los bacteriófagos son muy comunes, están por todos lados, entran en contacto con nuestro cuerpo cada rato y no producen reacciones alérgicas. Nuestro cuerpo ignora los bacteriófagos, en pocas palabras. Así que son elementos ideales para llevar el principio de una vacuna si lo que uno quiere es que la vacuna no produzca efectos inmunológicos peligrosos
o que los produzca, pero muy, muy, muy de vez en cuando. Los bacteriófagos además los conocemos muy bien a nivel genético. La primera estructura biológica en ser explorada, cuyo material genético fue descrito en detalle, fue un bacteriófago. La primera secuenciación genética que se hizo de una estructura biológica natural fue la estructura biológica de un bacteriófago. Y se usan mucho en el laboratorio. Son virus super archi reconocidísimos por los expertos y que sabemos que no son peligrosos para nosotros. Bueno, una de las características que tienen los bacteriófagos es que si usted juguetea con las baterías estoy pensando en una de las cosas que le voy a decir mañana, por cierto. Si usted juguetea con las proteínas que se encuentran en la parte exterior del virus, en la cubierta del virus, la cápside, acuérdense que los virus son como pequeñas jeringuillas ultramicroscópicas. Bueno, el plástico de afuera es la cápside y está hecha de proteínas. Generalmente son algunos pocos tipos de proteínas diferentes. Hay muchos ejemplares de cada tipo de proteína y se ensamblan como legos. Bueno, si usted juguetea con las proteínas de la cápside de los bacteriófagos, puede producir inmunidad. Y puede producir los dos tipos de inmunidad que sabemos que existe, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Los humores del cuerpo son las cosas líquidas que hay en nuestro interior. Es una expresión que se usaba mucho, por ejemplo, en la Edad Media o incluso antes. Y la inmunidad humoral involucra la creación de anticuerpos. Los anticuerpos normalmente van nadando por la sangre y también por la linfa. La linfa que circula por este otro sistema circulatorio que tenemos y que mucha gente no conoce, que es el sistema linfático. Tiene que ver con la defensa del organismo. Bueno, los anticuerpos se encuentran en los humores del cuerpo. Y esa es la inmunidad humoral. Y la inmunidad celular involucra a las células T. Las células T saben identificar a las células del cuerpo que han sido atacadas por un virus, han enloquecido y están fabricando copias del virus y saben buscarlas y destruirlas. Estos dos mecanismos en conjunto pueden detener rápidamente una infección viral. Una cosa interesante que se ha averiguado desde hace tiempo es que si usted juguetea un poco con la estructura molecular de los bacteriófagos y los usa como principio de una vacuna, puede producir los dos tipos de inmunidad. Una vacuna con bacteriófagos siempre, o cuando menos en los experimentos que se han hecho hasta ahora en animales, siempre produce los dos tipos de inmunidades y eso es bueno. Y, por cierto, pueden aguantar muy bien cambios de temperatura, cambios de acidez, etcétera, etcétera. Así que no necesita usted cadena de frío ni nada para las vacunas de este tipo. Ni siquiera tiene que inyectarlas. Las vacunas hechas con bacteriófagos se pueden meter en un frasquito que tiene líquido y un aerosol. Y usted se pone el aerosol en la nariz, como en la película sobre la gripe que tiene a varios actores muy conocidos, entre ellos Matt Damon. ¿Cómo se llama la película? ¿Se acuerdan? Bueno, se llama... ¿Para qué le pongo toritos? Se llama en inglés Contagion, Contagio en español. Muy buena película, muy interesante. Bueno, la vacuna que aparece allí bien podría ser una vacuna como estas. Estas vacunas, las vacunas que se aspiran por la nariz, tienen otra virtud. Hasta donde se ha visto, cualquier vacuna experimental o no, que se toma por la nariz, que se aspira por la nariz, produce una respuesta inmune muy rápida y muy intensa en contra de la cosa contra la cual se está usted vacunando. Entonces, otra de las ventajas de estas vacunas es que no tiene usted que esperar 2 semanas después de la última dosis para empezar a quedar protegido. A las pocas horas de haber aplicado la vacuna ya se empieza a notar la respuesta inmune. Estimulan al sistema inmune de manera especial. El sistema inmune está, entre comillas, preparado molecularmente
para responder de manera especialmente rápida a una infección que afecte a los pulmones, porque estas infecciones normalmente progresan muy rápido y ponen inmediatamente en peligro la vida de la persona. Entonces, por evolución, el sistema inmune responde mucho más rápido cuando la amenaza está en los pulmones. Como usted está metiendo esa amenaza simulada en forma de vacuna con este aerosol, el sistema inmune reacciona inmediatamente. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo estos investigadores? Hay dos caminos diferentes que están explorando. El primero es, en pocas palabras, tomar bacteriófagos, les juguetea usted un poco a las cápsides, les pega proteína de pico en las cápsides, le puede poner la proteína de pico completa o aquella parte de la proteína de pico contra la cual quiere usted que el cuerpo aprenda a fabricar anticuerpos. Y esto es especialmente importante, porque el cuerpo puede fabricar anticuerpos contra muchos rincones diferentes de la proteína de pico, que es una molécula bastante grande. En el artículo original que puede usted descargar de internet, viene un esquema de lo que es la proteína de pico. Una imagen tridimensional simulada, simplificada de la proteína de pico. Es una proteína grandotototototototota. Si usted pudiera ver como pequeñas canicas a los átomos de esta molécula, sería del tamaño de una catedral. Entonces, los anticuerpos se pueden construir para pegársele a distintos puntos de la proteína. Y hay algunos puntos de la proteína que son especialmente vulnerables. Si usted logra pegarle un anticuerpo en ese rinconcito vulnerable a la proteína entera deja de funcionar y el virus ya no se puede pegar a las células que va a atacar. Las vacunas actuales, hasta cierto punto, por suerte, saben fabricar anticuerpos contra ese rincón particular de la proteína de pico. Por eso los anticuerpos generados por las vacunas actuales funcionan tan bien. Aquí puede usted hacer un control más fino. Es muy fácil pegarle al exterior, bueno, muy fácil para el que sabe, pegarle al exterior de estos bacteriófagos pedacitos específicos de la proteína de pico de los coronavirus. Y el cuerpo entonces va a desarrollar anticuerpos contra esos pedacitos en particular. Usted le pega en la parte exterior de estos bacteriófagos los trocitos de proteína que corresponden por su fórmula química con el segmento de la proteína de pico de un virus normal que es vulnerable. Este segmento que si usted bloquea hace que la proteína de pico entera deje de funcionar y entonces el cuerpo desarrolla anticuerpos muy específicos contra ese rinconcito. Otra de las virtudes de estas vacunas. Entonces, en la primera variante de las tecnologías que utilizan bacteriófagos que emplean estos investigadores, lo que se hace es eso, en pocas palabras. Esta vacuna es la que se puede aplicar por aerosol y es especialmente efectiva. Otra posibilidad es la de utilizar un virus adeno asociado. Los virus adeno asociados son unos virus pequeñitos que pueden infectar a seres humanos y que también pueden infectar primates. Normalmente producen una pequeña molestia que a veces uno ni nota. Son muy chicos y eso significa que su material genético es chico y por lo tanto fácil de manipular. Hay todo un grupo de virus que se llama dependoparvovirus, que involucra a estos virus que son especialmente pequeños. Son como 10 veces más pequeños que una partícula grande de SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 puede ir de 50 a 250 millonésimas de milímetro. Los virus adenoasociados andan por allá de las 20 millonésimas de milímetro. Son mucho más chicos en general que un SARS-CoV-2 típico. Los SARS-CoV-2 más chicos son atípicos, no los encuentra usted tan fácilmente. Normalmente son grandes los SARS-CoV-2. Bueno, pues tiene muchas ventajas por varios motivos diferentes. Por un lado, son muy fáciles de manipular, son muy estables una vez que ha construido los virus como usted quiere. Igual que el otro, lo puede usted meter en un líquido que no tiene que guardar a una temperatura súper fría, etcétera, etcétera. Eso hace que la vacuna que
utiliza este tipo de virus la puede usted dispersar fácilmente. Y hay otro detallito interesante. Estos virus tienen la capacidad de meter ADN en el núcleo de la célula. Se comportan un poco como los retrovirus, como el virus del SIDA. El material genético del virus se convierte en ADN y ese ADN es procesado dentro de la célula y se le da un formato igual al ADN que hay en el núcleo de la célula. Este virus ya tiene ADN. La maquinaria molecular de la célula de manera automática procesa ese ADN para darle una superestructura que le permite su inserción en el genoma de la célula. La célula gana genes cuando se infecta con este virus. Ahora, algunos virus como los retrovirus insertan sus genes en cualquier rincón del ADN y esto es peligroso. A veces basta, deje usted de meter un gene nuevo en el ADN, basta con cambiar de lugar un gene dentro de la molécula de ADN para que la célula se vuelva cancerosa, o para que la célula se muera, o para que empiece a portarse muy mal. Se basta con cambiar de lugar un gene dentro del ADN. Esto hace que si usted quiere hacer terapia genética, por ejemplo, corregir genes malos en una persona, pues esto, el utilizar un retrovirus como vehículo para llevar el gene correcto hasta la célula que quiere usted corregir, pues que no sea una buena idea porque no sabe en dónde se va a insertar ese gene y no sabe si al quedar insertado en tal o cual rincón del ADN vaya a producir un efecto indeseable. En cambio, estos virus siempre insertan su material genético en el mismo lugar, en un rincón del ADN en el cromosoma 19. Otro día platicamos de los cromosomas y cómo está organizado el ADN en el interior del núcleo. El caso es que estos virus insertan su material genético en lugares predecibles. Y esto hace predecible el resultado de utilizar estos virus para alterar genéticamente una célula. Entonces, usted utiliza uno de estos virus y lo pega con... Usted hace una mezcla genética entre un virus de este tipo y un bacteriófago. Se forma lo que se llama un virus quimérico, un virus que tiene pedazos genéticos de un virus y de otro. Es un virus sintético. Este virus sintético es capaz de entregar las claves para fabricar proteína de pico, para que las células fabriquen proteína de pico. Es decir, que se puede hacer con estos virus lo mismo que se hace con la vacuna de AstraZeneca, que utiliza un adenovirus normal, pero con más seguridad. Resulta mucho más fácil de fabricar la vacuna, resulta mucho más estable, prácticamente no requiere refrigeración, y eso hace que mucho más fácil de distribuir. Todos estos investigadores están trabajando por estos dos caminos. Por un lado, podrían desarrollar una vacuna aspirable y por el otro lado podrían desarrollar una vacuna inyectable, pero mucho más fácil de fabricar, mucho más estable con el paso del tiempo y por lo tanto fácil de distribuir que las que hay en la actualidad, que todas las que hay en la actualidad. Estas vacunas, además, funcionan con mecanismos que ya entendemos mejor de lo que entendíamos el mecanismo de las vacunas de ARN mensajero cuando empezó todo este relajo. Ya se venía hablando de las vacunas de ARN mensajero desde antes del inicio de la pandemia, pero no se habían hecho trabajos en seres humanos. Este mecanismo para crear vacunas ya es conocido desde hace tiempo, no se ha intentado en seres humanos, pero es conocido desde hace más tiempo y se sabe que sus resultados son muy predecibles. Lo que hacen estos investigadores es hacer el experimento en ratones y en primates no humanos con las dos vacunas y lo que encuentran es que las vacunas se comportaron exactamente como ellos esperaban. Las vacunas funcionan bien, no producen efectos secundarios detectables, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa que la confianza que existe desde antes
sobre la estabilidad de estas vacunas y sobre su viabilidad para seres humanos se sigue sosteniendo. Lo que sigue de aquí es buscar el permiso para hacer las pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3 en seres humanos, y si funciona, podríamos empezar a disponer de estas vacunas de las que hemos hablado antes, que están hechas con aerosol, o de vacunas inyectables que se puede usted llevar en un maletín a temperatura ambiente, la que sea, hasta cualquier rincón de un país complejo con una orografía muy extrema como es México, con toda confianza. Usted tendría herramientas para vacunar a una población completa, y estas vacunas, al igual que las anteriores, son ajustables fácilmente. Si aparece una nueva variante del virus, es fácil sacar la versión 2.0 de la vacuna con la misma tecnología, pero que protege contra el nuevo virus. Así que, mire, las vacunas que tenemos de arranque ya funcionan muy bien, y las que vienen podrían funcionar mejor. Es por esto que siempre terminamos estos programas de la misma manera. Estamos ganándole la batalla a COVID-19 y necesitamos simplemente mantener el mismo ritmo. Ayer explicamos por qué. Pero en estos días hemos explicado por qué. Mantenga la sana distancia, use la mascarilla, aunque esté vacunado. Por favor, hágale caso a las autoridades de salud y mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial, y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem, y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.